Buen día a todos, queridos hermanos. Espero que estén teniendo un hermoso día en el Señor. Como les dije la vez pasada, íbamos a realizar hoy día en este tema 10º, íbamos a continuar hablando de Jesucristo nuestro Salvador. Por tanto, vamos a titular Jesucristo nuestro Salvador, parte 2. La vez pasada terminamos hablando de la naturaleza humana y la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Pues conviene hablar de cómo es que Jesús asume esa carne en el seno de María. Por tanto, es necesario que hablemos de María Santísima, Madre de nuestro Señor Jesucristo, aquí presente. Que mejor que hablemos de nuestro Señor Jesús aquí, en Él, frente a Él, con Él, para que Él nos ilumine, para conocer más acerca de su vida, de sus enseñanzas y enamorarnos más de Él. Un primer punto lo he titulado así: Jesucristo nacido de María Virgen. Un primer aspecto es hablar de la Inmaculada Concepción de María. ¿Cómo es que María ha sido concebida sin pecado original? Todos, desde Adán y Eva, después de la caída, hemos nacido con el pecado original, menos María. Ha tenido el privilegio de nacer sin mancha de pecado. Dios de esa manera preparó un seno purísimo para su Hijo. Así como tú, que quizá eres padre, eres madre, preparaste la cuna de tu hijo cuando sabías que iba a nacer, que estaba cerca de nacer, pues así también Dios preparó la cuna de su hijo en el seno purísimo de María. Por eso convenía que María no tuviese pecado original. En Lucas 1:28 nosotros podemos encontrar cómo es que el ángel le saluda: alégrate llena de gracia. Le dice llena de gracia, es decir, sin mancha, sin pecado, completamente llena de gracia. El dogma de la Inmaculada Concepción de María fue declarado por Pío IX, por el Papa Pío IX, en el año 1854. Y lo declara de esta manera. Esta declaración la podemos encontrar en el numeral 491 de nuestro catecismo. Y dice el Papa Pío IX: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. En segundo lugar, hemos de decir que María es Madre de Dios. María ha concebido en su seno a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No podemos decir que María es madre del hombre Jesús, no. Hemos de decir que María es madre de Jesús, que es Dios. Por tanto, es válido decir que María es madre de Dios. Por ejemplo, tú quizá eres madre, digamos, te llamas Juana y tu hijo se llama Jorge. Tú no dices soy madre del cuerpo de Jorge, no, tú dices soy madre de Jorge, de la persona de Jorge. Igual, María es madre de la persona de Jesús, no solo del cuerpo de Jesús. Este dogma de la maternidad divina de María fue declarado en el Concilio de Éfeso en el año 431. El tercer dogma del que quisiera hablar ahora es acerca de la perpetua virginidad de María. María fue virgen, es virgen, antes, durante y después del parto. Antes lo podemos encontrar en Mateo 1:18, donde se nos dice lo siguiente: la generación
de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Para los hebreos, una persona podía concebir a un hijo siempre y cuando ya eran esposos y siempre y cuando ellos ya vivían juntos. El ser esposo indicaba que ya vivían juntos y ya podían tener un hijo. María, dice Mateo, todavía no vivía con José, por tanto, no podía tener relaciones, no podía tener hijos. Eso nos aclara la virginidad de María antes del parto. Durante el parto, es decir, cuando María da a luz, no se rompe su virginidad. San Efrén dice lo siguiente, que Jesús al entrar en el seno de María encontró las puertas cerradas. Por tanto, al salir del seno de María, no iba a dejar las puertas abiertas, sino que iba a mantener la virginidad de su Madre Santísima. Y después del parto, al respecto muchos hermanos protestantes dicen que en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús, por tanto María tuvo más hijos. No necesariamente, porque en la mentalidad hebrea hablar de los hermanos de Jesús implica hablar del primo, del tío, del sobrino. Por tanto, cuando se habla de los hermanos de Jesús, se está refiriendo más bien a los primos, a los tíos, a los sobrinos, y no a hermanos de sangre, hijos de María Virgen. De hecho, en la Sagrada Escritura nunca se dice los hijos de María, siempre se habla de los hermanos de Jesús. Este dogma de la perpetua virginidad de María se declaró en el 553 en el Segundo Concilio de Constantinopla. Alguno pensará, ¿hablaremos del cuarto dogma mariano, la Asunción? No, eso lo vamos a dejar para un próximo tema. He querido hablar sobre estos dogmas marianos porque están en relación a Jesucristo, nuestro Salvador, y es por eso que he visto conveniente hablar de estos tres dogmas y la Asunción lo hablaremos en un próximo tema. Un segundo apartado, los misterios de la vida de Jesucristo. Primero, la infancia de Jesús. Hay que decir que Jesucristo, nuestro Salvador, vivió la cruz no solamente al final de su vida, siempre. Por ejemplo, cuando María tiene a Jesús en su seno, tiene que ir a Belén, de Nazaret a Belén, lo cual era una senda, un camino muy dificultoso, con todos los obstáculos de la época, etc. Llegan a Belén y no encuentran posada, nadie les quiere dar posada, todas las posadas ya estaban llenas, y les dan un pesebre. El pesebre era el lugar donde dormía el ganado, se puede referir a ese lugar donde dormía el ganado, o quizá también al lugar donde comía el ganado, el comedero del ganado. Pues en ese lugar nació Jesús. Luego, cuando Jesús ya ha nacido, el ángel le dice a José que huyan a Egipto. Imagínense ustedes, pequeñito, y así tiene que ser llevado Jesús hasta Egipto, con todas las dificultades de la época. Jesús, en su infancia, también vivió la cruz. Por eso es que te entiende, por eso es que nos entiende, y sabe y nos entiende nuestros sufrimientos. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de haber nacido, como todo judío de la época. Jesús no dijo yo soy Dios y entonces tengo el privilegio y no voy a ser presentado en el templo como los demás. No, yo como ellos también voy a ser presentado. Un segundo aspecto de los misterios de la vida de Cristo son las tentaciones de Jesús. Jesús, como sabemos, nunca pecó, nunca experimentó el pecado en su vida como un acto personal, no, jamás. Pero sí experimentó la tentación en su carne. De hecho, hemos
Muchas veces hemos escuchado en los evangelios cómo es que el Espíritu lleva a Jesús al desierto, donde es tentado hasta por 3 veces por el demonio. Esto lo experimenta Jesús para que sepamos nosotros que Él entiende también de nuestras tentaciones y nos da la clave para enfrentar nuestras tentaciones. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Jesús enfrenta las tentaciones con la palabra de Dios. Y así hemos de enfrentarlas también nosotros. En el próximo tema terminaremos con este apartado de Jesucristo nuestro Salvador. Será Jesucristo nuestro Salvador, parte 3, donde acabaremos de hablar específicamente sobre el misterio de Jesucristo nuestro Salvador. Resolveremos las preguntas, por ejemplo, de Jesucristo cuando murió, experimentó en su carne la corrupción, su carne se corrompió. Responderemos a esa pregunta. También responderemos a la pregunta de cómo es que Jesús descendió a los infiernos. ¿Es eso verdad? ¿Es una analogía? ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Cómo es eso de que Jesucristo resucitó con su mismo cuerpo? ¿Es el mismo cuerpo? ¿Es otro? Responderemos esas dudas. Y también hablaremos del final de los tiempos, cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Cómo será eso? ¿Cómo nos lo han contado las películas? Bueno, todo eso y más hablaremos en nuestro 11º tema, Jesucristo nuestro Salvador, parte 3. Que el Señor les bendiga a ustedes y a cada uno de sus familiares. Cuídense mucho.